Agradezco a la Sociedad Bíblica Peruana esta invitación a tomar la palabra en ocasión del inicio de actos de celebración de la Reforma Protestante. La existencia de las sociedades bíblicas es una expresión típica de la convicción protestante de que la Iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios, una palabra que transforma a personas y pueblos y que por ello la Biblia debe estar a disposición de todas las personas, cada uno en su propia lengua. La Sociedad Bíblica Peruana ha trabajado en la traducción, distribución y promoción de la lectura de la Biblia a lo largo y ancho del territorio peruano. Una expresión de ese loable esfuerzo ha sido, hace apenas unas semanas, la publicación de un diccionario bíblico en lengua quechua, que terminó siendo un bestseller, porque la primera edición se agotó, creo que en una semana, ¿no? En este año 2017 se conmemoran 500 años del inicio de la Reforma Protestante. Se toma como punto de partida de esta lo que sucedió el 31 de octubre de 1517. Ese día, la víspera de la fiesta de Todos los Santos, el monje y profesor de teología Martín Lutero publicó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis sobre las indulgencias. No se trataba de una protesta individual, sino de una petición normal para la discusión pública sobre un tema que interesaba a la doctrina y a la práctica de la Iglesia. A principios del siglo XVI, la venta de las indulgencias se había convertido en una forma común de financiamiento de la Iglesia, junto a los diezmos, las limosnas y las rentas patrimoniales. ¿Por qué habíamos de celebrar nosotros, aquí en el Perú, 500 años de este gesto individual de un monje alemán que propone un debate teológico? Para entenderlo, necesitamos prestar atención al contexto de ese momento histórico en la segunda década del siglo XVI. La Europa actual de las nacionalidades, como la francesa, la alemana, la española, recién se estaba formando en ese siglo XVI. Lo que quedaba del Santo Imperio Romano Germánico se estaba transformando en un conjunto de naciones, y las lenguas europeas, como el castellano, el alemán, el francés, iban sustituyendo al latín. En el caso de España, por ejemplo, se considera el siglo XVI el siglo de oro de la lengua española, de modo que los traductores de la Biblia al castellano, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, escribieron en ese castellano que había tomado forma definitiva y que sería clave en el desarrollo del protestantismo en América Latina. La traducción de la Biblia al alemán que realizó Lutero es considerada como una muestra de la lengua alemana en su mejor momento, aún por estudiosos que no comparten la fe de Lutero. De esta manera, el acceso del pueblo a la lectura de la Biblia, que era una convicción protestante, fue posible en ese preciso momento de la evolución de las lenguas europeas. La invención de la imprenta de tipos movibles a mediados del siglo XV hizo posible la difusión masiva de la Biblia y también facilitó el debate teológico y la difusión masiva del mensaje del protestantismo. Algunas de las grandes transiciones de ese siglo XVI se habían venido gestando desde los fines de la Edad Media, como por ejemplo las corrientes de pensamiento occamista y humanista, la inquietud social que había de culminar en la guerra de los campesinos, la posibilidad de concebir un orden social en el cual la Iglesia y el papado no tuvieran el papel hegemónico que habían llegado a adquirir.
Otras representaban una novedad, como la invención y como el descubrimiento de América, relacionada con la expansión de la navegación y la intensificación del comercio y la dimensión imperial que tomaban España y Portugal. Hay que tomar muy en cuenta la existencia de ciudades amuralladas, dentro de cuyo recinto podían darse procesos de cambio social controlado, como sucedió en la Confederación de Ciudades Libres de Suiza, en algunas de las cuales se daba el cambio religioso colectivo al convertirse algunas de ellas al naciente y vigoroso movimiento protestante. La vida de Lutero y de Calvino encarnan varios de estos procesos y determinan su pensamiento teológico, que habrá de tener consecuencias sociales y económicas que hoy asociamos con la modernidad. Ese pensamiento teológico se da en el contexto de continuas adaptaciones, en las cuales estos reformadores reinterpretan la herencia cristiana y formulan soluciones a los problemas que la práctica pastoral y docente les va presentando. Otro aspecto importante de la situación es que durante los siglos anteriores se habían dado diversos movimientos en procura de una reforma de la vida religiosa y un combate contra la corrupción en la vida del clero y en las instituciones de la Iglesia. Los valdenses en el siglo XIII, perseguidos que tenían que vivir como refugiados, el inglés John Wycliffe, que había traducido la Biblia en el siglo XIV, el bohemio Jan Hus y Jerónimo de Praga, condenados a la hoguera entre 1415 y 1416. Estos movimientos de reforma explican que el gesto desafiante de Lutero encontrase un ambiente propicio en varias regiones de Europa. El protestantismo no se llegó a difundir en España, pero hubo movimientos que buscaban la reforma. Esta ocasión se presta para tratar de corregir los defectos y carencias de nuestra conciencia histórica como protestantes evangélicos. En nuestra memoria histórica, algunos saltamos de San Pablo en el siglo I a Lutero en el XVI, y poco o nada nos interesa lo que sucedió en los 15 siglos precedentes. Nuestra celebración de la Reforma puede llevarnos a un cambio de actitud y a una nueva perspectiva de nuestra visión de la historia cristiana. Hay que reconocer la Reforma española. En su ya clásica Historia del Cristianismo, el conocido historiador evangélico Justo González se ocupa de los comienzos de la Reforma protestante en una sección que se titula La Era de los Reformadores, y dedica el primer capítulo de esta sección a la reina Isabel la Católica, que vivió entre 1451 y 1504, y al cardenal Cisneros, que vivió entre 1436 y 1517, cuyas historias fueron anteriores a la aparición pública de Martín Lutero, quien vivió de 1483 a 1546. Isabel se casó en 1469 y llegó a ser reina de Castilla. Su esposo Fernando era rey de Aragón, y al unirse en matrimonio personificaron la unión de Castilla y Aragón, los dos más importantes reinos de España. Algunos de los descendientes de Isabel iban a jugar papeles muy importantes en la historia de la Reforma del siglo XVI, especialmente su nieto, Carlos V, de Alemania y primero de España, y el hijo de este, Felipe II. Nos recuerda González esto: durante la época de la Reforma, España era un centro de actividad intelectual y reformadora. Si bien es cierto que la Inquisición fue frecuentemente una fuerza opresora, no es menos cierto que en muchos otros países, tanto católicos como protestantes, había otras fuerzas de la misma índole.
Además, mucho antes de la protesta de Lutero, las ansias reformadoras se habían posesionado de buena parte de España, precisamente gracias a la obra de Isabel y sus colaboradores. La reina Isabel la Católica era una cristiana piadosa que anhelaba usar su poder e influencia para reformar la iglesia de su tiempo. El historiador Justo González usa como epígrafe del capítulo en que se ocupa de ella una frase tomada de su testamento de Isabel la Católica. Dice ella: primeramente encomiendo mi espíritu en las manos de mi Señor Jesucristo, el cual de la nada lo crió y por su preciosísima sangre lo redimió. Fue por su anhelo de reforma que la reina decidió elevar a Francisco Jiménez de Cisneros, un fraile franciscano caracterizado por la pobreza y austeridad propias de su orden, a la posición de confesor de la reina primero y luego arzobispo de Toledo y primer prelado de la Iglesia española. Así, la reina y el arzobispo se dieron juntos a la tarea de reformar a la Iglesia, empezando por una reforma de los conventos. En el caso de España, la obra reformadora del cardenal Cisneros incluyó la fundación de la Universidad de Alcalá en 1498 con la finalidad de preparar mejor al clero para la tarea sacerdotal y docente, y la publicación de la Biblia Complutense en 1520. Esta última fue una hazaña de erudición, trabajo y paciencia, para la cual Cisneros puso a trabajar a un equipo compuesto de judíos conversos, helenistas y latinistas para preparar el texto de la Vulgata. González nos recuerda: cuando por fin apareció la Biblia contaba con 6 volúmenes. Los primeros 4 comprendían el Antiguo Testamento, el quinto el Nuevo y el sexto una gramática hebrea, caldea y griega. Aunque la obra se terminó de imprimir en 1517, no fue publicada oficialmente sino hasta 1520. Se cuenta que al recibir el último tomo, Cisneros se congratuló de haber dirigido, y estas son sus palabras: esta edición de la Biblia, que en estos tiempos críticos abre las sagradas fuentes de nuestra religión, de las que surgirá una teología mucho más pura que cualquiera surgida de fuentes menos directas. Ese es el cardenal Cisneros. Nótese que en estas palabras hay una afirmación clara de la superioridad de las Escrituras sobre la tradición, afirmación que pronto se volvería una de las tesis principales de los reformadores protestantes. El teólogo evangélico español José María Martínez señala también la tarea reformadora de los reyes y la enérgica colaboración que tuvieron de parte del cardenal Cisneros. Es justo hacer notar que la decidida defensa de la fe por parte de los reyes de España no se limitó a la represión de la herejía en cualquiera de sus formas. También buscó la transformación moral del país, empezando por la imposición de medidas disciplinarias en el seno de la Iglesia, especialmente entre los clérigos. La relajación del clero era tan frecuente y extendida que la literatura española y los refranes populares dan cuenta de ello. Nosotros decimos a veces: he comido como un obispo, ¿no? Y hay muchas otras expresiones que muestran cómo el pueblo era consciente de esa relajación. Según Martínez, que es un teólogo evangélico, muy respetado, pastor, esto cerró las puertas de España a una reforma protestante. Con la reforma de Cisneros, dice, perdía fuerza una de las razones de la reforma protestante, la necesidad de poner fin a la relajación moral del clero. Sería interesante investigar hasta qué punto este movimiento reformador anterior a la contrarreforma católica contribuyó a frenar la reforma luterana en la península.
Como yo soy un arequipeño que vive ahora en España, me parece importante que nos demos cuenta que para nuestra conciencia histórica tenemos que darnos cuenta que el impacto de Lutero se debe a que en varios países, como en España también, había intentos de reforma, deseos de reforma, cansancio con la corrupción de la Iglesia y del clero. Para explorar la significación de la reforma voy a referirme a dos de sus protagonistas más conocidos, cuya obra ha trascendido hasta nuestro tiempo, el alemán Martín Lutero y el francés Juan Calvino. Lutero nos ha dejado testimonio en sus escritos de su manera de ser, apasionado, a veces violento, no es un intelectual típico. Es más bien un hombre que tiene una experiencia espiritual y que está buscando y que vigorosamente lee la Biblia y critica la situación y tiene frases que muestran un carácter tremendo. El regreso a la Biblia como fuente de la fe es uno de los puntos claves de la herencia que nos ha dejado Martín Lutero. Sus comentarios, como por ejemplo el comentario a Romanos y a Gálatas, están, vamos a decir, en el núcleo de nuestra fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo escribe, lo destaca este texto bíblico, lo destaca Lutero porque él era uno de esos que había estado desesperado tratando de encontrar paz espiritual. Y leyendo la Biblia, y sin duda guiado por el Espíritu Santo, se dio cuenta que la justificación venía por la fe. Hay un escritor español, José Luis López Aranguren, que ha estudiado el modo de vida protestante y el modo de vida católico. Y es interesante, él dice, los protestantes son gente angustiada, porque cada uno de ellos se tiene que ocupar de su salvación. En cambio, el católico vive tranquilo, porque cada cierto tiempo la institución le resuelve el problema de la justificación, de la salvación. Entonces, hay una institución, hay unos procedimientos, él no tiene que ocuparse del asunto, se ocupan los que saben. Y entonces, dice Aranguren, eso lleva a que los hombres en España no les interese su salvación. La iglesia es cosa de curas y mujeres. En ese sentido, hasta hoy, en nuestro pueblo evangélico hay un contraste. Porque es verdad que ser evangélico es ser una persona preocupada por su salvación. Y que a veces tenemos tiempos de búsqueda, tiempos de angustia, tiempos en los que no podemos más que doblar la rodilla para encontrar tranquilidad. Así que esa captación de la verdad bíblica, de la justificación por la fe, es una de las grandes contribuciones de Lutero que ha marcado la forma de vida protestante hasta nosotros. Hay un sacerdote católico, José Comblín, belga, que pasó muchos años en Brasil y que observó en Brasil cómo la gente que se hacía evangélica pasaban a hacerse propagandistas de su fe. Y entonces, esto es lo que dice Comblín. Lo espiritual está en la conversión radical. Los mudos hablan. La experiencia del Espíritu está en que son ellos los que toman la palabra. Se trata de una verdadera toma, de una conquista. La palabra surge de las energías que estaban escondidas en el fondo secreto de la persona.
la palabra empieza a resucitar. Yo he escrito un artículo en el que, citando a este José Comblín, digo: los mudos hablan y en buen castellano, porque la palabra que leen es la Reina Valera, que es un castellano rico. Yo he estado en barrios marginales de Buenos Aires, en pueblitos andinos, y escuchar a un predicador repitiéndote estos textos en ese castellano hermoso de la Reina Valera, hombre, los mudos hablan y en buen castellano. Y fíjense lo que dice Comblín: el que ha descubierto la palabra se siente impulsado a publicarla. En las comunidades surgen vocaciones misioneras. La experiencia de la palabra alcanza su punto culminante cuando su receptor se convierte en transmisor. La experiencia del Espíritu es completa en el testimonio público. Si uno que ha estado siempre callado, al cabo de pocas semanas, se pone a proclamar abiertamente el Evangelio en otros lugares, fundando otras comunidades, no cabe duda de que el Espíritu Santo está allí. Esto dice un observador católico. Y es ese hecho que nosotros recordamos, que es otra de las contribuciones importantísimas de Lutero, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, el hecho de que nosotros no creemos que el sacerdote tenga algo que se lo da en su ordenación el obispo, y al obispo se lo da el Papa, algo que los demás, los laicos, no lo tengan. Para nosotros, el sacerdocio universal significa que todos nosotros tenemos dones que Dios puede usar, como lo enseña tan claro en la epístola a los Efesios. Calvino pertenece a la segunda generación de los reformadores que continuaron la obra de Martín Lutero. Era 26 años más joven que Lutero y una personalidad muy distinta a la del reformador alemán, cuyo talante apasionado y desbordante contrastaba con el carácter de Calvino, más reflexivo, propio de un intelectual dedicado a las letras. Calvino nació en Noyon, Francia, en 1509, y en una familia acomodada. Era el menor de 4 hijos. Su padre tenía una posición de responsabilidad en el servicio de la catedral local. Su madre era hija de un notable de la ciudad y murió cuando Calvino tenía apenas 5 años. Su familia recibía un beneficio del obispado, lo cual le permitió a Juan Calvino estudiar desde temprano y seguir estudios universitarios. Para entender la figura de Calvino y su aporte, hay que tener muy en cuenta que su biografía cubre las primeras 6 décadas del siglo XVI. Y no se puede dejar de considerar que dicho siglo fue un tiempo de profundas transformaciones, como acabo de exponer. La notable biografía de Calvino por William Bausma, uno de sus biógrafos, lleva como título precisamente Juan Calvino, un retrato del siglo XVI. Y en ella el autor nos llama la atención al hecho de que Calvino es hasta cierto punto un desconocido si se lo compara con otras figuras de ese siglo, como Maquiavelo, Tomás Moro, Erasmo, Rabelais, Miguel Ángel, Copérnico, Cervantes, Montaigne, Shakespeare. Calvino no es tan conocido como ellos, pero vive en ese siglo XVI. La pregunta que acabo de formular me lleva a lo que considero un dato importante para nuestro esfuerzo interpretativo, y es la necesidad de tomar en cuenta lo que está sucediendo con la interpretación del protestantismo europeo mismo como un movimiento histórico nacido de la Reforma del siglo XVI. Hoy sabemos que la Reforma fue un movimiento con gran variedad de expresiones. La reconstrucción histórica posterior a los hechos ha puesto orden en los datos y nos habla de las grandes líneas del pensamiento del protestantismo: luteranos, anglicanos, reformados o calvinistas y radicales o anabautistas. Parece, sin embargo,
que en el calor de la experiencia del siglo XVI, el protestantismo fue un movimiento confuso, rico en variantes, a veces anárquico y marcado por las contradicciones que caracterizaban el surgimiento del mundo moderno. La ruptura de la cristiandad latina, la quiebra del orden feudal, la afirmación de los nacionalismos europeos, la invención de la imprenta de tipos movibles. Todas estas son realidades históricas tremendas que rodean el nacimiento y expansión del protestantismo. Ese protestantismo se expande, se reubica en el esquema de la cristiandad, se institucionaliza de maneras diversas. Por momentos se ve sacudido por movimientos de renovación que critican de maneras diversas el acomodo del protestantismo institucional a las formas nuevas de cristiandad establecida que habían surgido en Europa y Norteamérica. Es muy interesante, por ejemplo, que tenemos metodistas y después tenemos metodistas libres. Entonces, lo que los metodistas libres piden es un regreso a Wesley, un regreso a esa herencia. Y algunos de los movimientos de santidad que son muy importantes en el protestantismo de Estados Unidos y que han sido muy importantes en la obra misionera, son estos regresos a las fuentes que son parte de la experiencia del protestantismo. Un dato interesante es que precisamente en el seno de esos movimientos contestatarios, como el pietismo en Europa continental, las iglesias libres en la Gran Bretaña, los llamados avivamientos o despertares en Inglaterra, Gales y Norteamérica, es ahí donde surge el impulso misionero más fuerte que culmina en la empresa misionera protestante de los siglos XIX y XX. Hay que recordarse que algunos de los misioneros que hemos conocido, que han venido de otras partes, no son exactamente luteranos o calvinistas, son más bien pietistas, tienen más bien las características de ese movimiento de renovación que tuvo tanta influencia en la obra misionera. La interpretación de la historia del protestantismo europeo en sentido general ha pasado por un proceso de debate y aclaración que vale la pena tomar en cuenta al reflexionar sobre la interpretación del protestantismo latinoamericano en particular. Interpretar un hecho histórico quiere decir buscar e identificar las causas que lo desencadenaron. Sin embargo, interpretar es también encontrar el sentido general que pueden tener los hechos históricos, su significación dentro del marco de una comprensión de la historia de la humanidad en sentido más amplio. Les doy un ejemplo. Creo importante hacer referencia a que en este comienzo del siglo XXI hemos de recordar que la interpretación del protestantismo en sí mismo como hecho social y religioso, primero en Europa y luego en el resto del mundo, ha sido objeto de una creciente polémica. De ello da cuenta, por ejemplo, el trabajo magistral del historiador francés Lucien Febvre acerca de Lutero. Es uno de los breviarios del Fondo de Económica, Lutero, por Lucien Febvre. Se llama Martín Lutero, un destino. Quiero detenerme en la lección que podemos aprender de Febvre porque tiene pertinencia para nuestro planteamiento respecto a América Latina. Martín Lutero, un destino, se publicó por primera vez en 1927. Luego se reeditó con revisiones en 1944 y luego en 1951. De esa edición se hizo la traducción al castellano en 1956, que luego ha sido reimpresa numerosas veces y la versión que hoy manejo yo es la quinta reimpresión del año 1983. Cuando este historiador Febvre se decidió a publicar su libro sobre Lutero, el mundo académico protestante había sido sacudido por la obra biográfica Lutero y el luteranismo, publicada por el dominico Henry Suso de Nifle, subarchivero de la Santa Sede.
De Nifle había estudiado a fondo el Código Palatino, 1826, de la Biblioteca Vaticana, que contenía el curso sobre la epístola a los romanos que Lutero había dictado en Wittenberg en 1515 y 1516. Interesante que los archivos sirven para encontrar ciertas cosas. Justo antes del conflicto de las indulgencias, encontrando en el Archivo Vaticano documentos fundamentales acerca de la vida temprana de Lutero. Y como decíamos, Lutero era apasionado, y eso se refleja en sus escritos. De Nifle escribió una biografía demoledora de Lutero. O sea, fue un ataque, lo de biografía era una disculpa, era un ataque tremendo a Martín Lutero. Entonces, un historiador como Febre está respondiendo desde una perspectiva protestante. Pero al comienzo el libro de Nifle tiene un impacto tremendo, porque parece que está echando abajo el fundamento del protestantismo. Calvino puso en práctica sus conceptos, que fue redescubriendo la Escritura, en sus relaciones con los gobernantes de la ciudad de Ginebra, que habían decidido hacerse protestantes. Es falso que Calvino se haya convertido en una especie de papa protestante y que Ginebra llegó a ser una nueva teocracia. Calvino nunca ejerció el poder político y más bien muchas veces confrontó a los gobernantes ginebrinos, como veremos al referirnos a la economía. La exposición del pensamiento político de Calvino por una estudiosa española, Marta García Alonso, resume con claridad su pensamiento político y se ocupa también de la cuestión del derecho de resistencia. Marta García Alonso nos recuerda que, frente a la pretensión anabaptista de eliminar la sujeción política de los cristianos a sus respectivas autoridades en nombre de la libertad evangélica, Calvino reivindica la necesidad de sometimiento. La razón está en que el Estado es parte de la provisión divina que permite la sobrevivencia de la humanidad. Aunque esta estudiosa no es protestante, ha entendido muy bien la filosofía política de Calvino. Y dice, a diferencia de la tradición agustiniana, para la que el origen de la política era directamente dependiente de la aparición del pecado, el gobernante constituía, por tanto, un mal necesario. Calvino concibe el Estado como un órgano positivo, creado por Dios para organizar la vida en comunidad. El Estado no es tampoco una mera convención, ni puede aceptarse que sea una consecuencia de la natural sociabilidad humana, como pretendían los aristotélicos. Es Dios quien está en el origen de la institución política que llamamos Estado. No es ni una institución inferior, dependiente de la Iglesia, ni está abocada a desaparecer en el mundo cristiano, como pretendían los anabautistas. Sus fundamentos no pueden situarse al margen de la divinidad. Es dentro de este marco más amplio de la concepción del Estado que se puede entender la cuestión de la resistencia a las malas autoridades o tiranos que los estudiosos de Calvino señalan. García Alonso nos recuerda también que Calvino no admite cualquier tipo de resistencia al Estado, sino el que tenga cierta medida de institucionalidad. Dice, para Calvino, el medio legítimo del que Dios puede servirse para derrocar al gobernante ilegítimo es la acción de los magistrados inferiores. A los excesos de una autoridad constituida por Dios y convertida en ilegítima por el incumplimiento de sus funciones, solo podemos oponer otra autoridad legítima. A las personas particulares, en el caso extremo de que los tiranos les obliguen a actuar contra la voluntad de Dios, solo les es lícito la desobediencia, nunca la resistencia armada.
La acusación de revolucionarios que los católicos dirigían en general a los protestantes no hacía justicia, como vemos, a la doctrina política defendida por Calvino, quien fue un firme defensor del statu quo siempre y cuando la verdadera religión y el honor a Dios estuvieran a salvo. Mucho más podríamos decir sobre las guerras religiosas y eso, pero quería esta referencia importante a lo que es la visión política de Calvino. Y vamos a pensar por un momentito en la economía. Lo que Calvino dice sobre el trabajo, el salario, la economía. El ascetismo, el feudalismo y la concepción aristocrático-jerárquica de la sociedad fueron características de la Edad Media. En su magistral estudio El otoño de la Edad Media, Huizinga cita al escritor Chastelain, un historiógrafo de fines de la Edad Media, que decía esto: Dios creó a las personas vulgares para labrar la tierra y procurar, gracias al comercio, las comodidades necesarias a la vida. Creó al clero para los trabajos de religión, los nobles para cultivar la virtud de mantener la justicia, de manera que las acciones y la moral de estas distinguidas personas sean un modelo para las otras. Llegando al tercer estado para completar el reino, es el estado de las buenas ciudades, de los mercaderes y hombres de trabajo, acerca de los cuales no conviene hacer una exposición tan larga como en el caso de los otros, porque difícilmente se puede atribuirles grandes cualidades, ya que pertenecen a una clase servil. Esta visión medieval había recibido la influencia del dualismo griego, que veía una contradicción entre la realidad física y la espiritual, y al afirmar la superioridad de la espiritual restó valor y más bien llegó a despreciar la actividad que tenía que ver con la materia. A este respecto, el teólogo reformado Emil Brunner nos recuerda esto: esta depreciación del trabajo útil nunca ha sido mejor expresada que en Aristóteles. Pero en esto, como en otros asuntos, Aristóteles expresa los puntos de vista típicamente helenos. Junto con la teoría aristotélica de los valores, esta concepción del trabajo se introdujo en la Edad Media cristiana y se fundió con la estructura clasista feudal de la sociedad. Solo que ya no se trataba de la actividad espiritual en lo cultural, como el ápice de esta estructura, sino de la actividad religiosa. La clase más baja es del campesino, cuya actividad es continuación de la vida animal. La clase más alta es la del homo religiosus. Entre los dos extremos tenemos una escala determinada por la clásica oposición aristotélica entre espíritu y materia. Es aquí donde se puede ver el contraste con la visión formulada y desarrollada por Calvino. Los teólogos medievales hacían del trabajo un deber terrestre sin relación inmediata con la fe y la vida espiritual. La escolástica había contribuido a despojar de todo valor espiritual y prestigio a las actividades profesionales por la precedencia que se le daba a la contemplación sobre la acción. Por el contrario, Calvino une estrechamente el trabajo a la vida cristiana, al subrayar que el Evangelio lo incluye en la participación de la obra de Dios. Confiere así a la labor humana una dignidad y un valor espiritual que no había tenido nunca antes. Este hecho tendrá repercusiones considerables en el desarrollo económico de las sociedades calvinistas. Y me temo que ya se me está pasando la hora, ¿no? 5 minutos. Aquí tenemos una clave de la teología y la espiritualidad protestante que Calvino formula. Al reaccionar contra el ascetismo y el monaquismo medievales, no es que Calvino esté afirmando un materialismo craso. Para Calvino, el ser humano, al ser tocado y redimido por Jesucristo, reorienta su vida en obediencia a Dios, ve su propia vida y su trabajo como un cumplimiento de la voluntad de Dios. La espiritualidad protestante es un hecho, pero no se vive en el retiro de un convento, se vive en el mundo, en medio de la actividad diaria. Por la misma razón, los laicos, los miembros de la Iglesia, que son campesinos, trabajadores, artesanos o profesionales,
pueden participar en el culto de la iglesia y tener responsabilidades en la vida de la comunidad cristiana. No son en ningún sentido inferiores a los monjes o sacerdotes. Me voy a robar 5 minutos con la referencia a la tesis de Max Weber, de que en esta visión calvinista del trabajo humano y etcétera, se basa el desarrollo del capitalismo. La tesis de Weber acerca de la relación entre ética protestante y capitalismo ha sido revisada y modificada. Así, por ejemplo, el economista y político italiano Amintore Fanfani escribió un libro con el título de Catolicismo y protestantismo en la génesis del capitalismo. Para Fanfani, ya al tiempo de iniciarse la reforma protestante, el mundo económico europeo se desarrollaba en sentido capitalista. La evolución capitalista del siglo XVI había comenzado a manifestarse por lo menos un siglo antes, dice Fanfani. Y dice también, la reforma produjo tantos efectos y de un alcance tan vasto que no es difícil enumerar algunos que alentaron la evolución de la economía en sentido capitalista. Este apoyo no se produce de manera inmediata, ni se da en Italia, en España y en aquellos países que enseguida opusieron barreras a la expansión de la nueva doctrina, aunque incluso esos países terminaron por experimentar los efectos de la convulsión. Sin embargo, dicho aliento se presentó en los territorios en los que quedó consolidado el protestantismo, y especialmente en aquellos cuyas condiciones externas eran adecuadas para facilitar una expansión de la vida económica en sentido capitalista. En otras palabras, en el siglo XVI el mundo se está transformando y el protestantismo es un esfuerzo por definir y vivir la fe teniendo en vista el hecho de estas transformaciones. Por eso que no podemos separar el impacto de la reforma protestante, de la invención de la imprenta, del surgimiento de las lenguas europeas que llevan a la traducción de la Biblia, etcétera, etcétera. O sea que no es un fenómeno que solo lo podamos entender en términos teológicos. Es un fenómeno que tenemos que entender dentro de las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque en el caso de la entrada del protestantismo en América Latina sucede lo mismo. La entrada del protestantismo en Latinoamérica es en el siglo XIX, justo cuando acaba de completarse la independencia de España. Y entonces llega al Perú un Diego Thompson que dice, bueno, ustedes acaban de liberarse de ser colonias, pues ahora necesitan ciudadanos que sepan leer, escribir, etcétera. Entonces vamos a darles un método pedagógico que ayude en este momento. Así que por eso Diego Thompson es el fundador de nuestra escuela normal. Y al mismo tiempo, como buen heredero de Lutero, promotor de la Biblia. Porque qué mejor para esta comunidad que va a entrar a una nueva vida independiente, qué mejor que entender el mensaje de la Biblia. De manera que yo creo que en estas celebraciones de la Reforma tenemos que tratar de entender mejor ese proceso. Tenemos que recordar que hubo muchos intentos de reforma y que en la propia España, donde hubo Inquisición, y el cardenal Cisneros tenía una pasta de inquisidor, pero también el cardenal Cisneros publicó la Biblia Complutense. Así que tenemos que reconocer que el protestantismo es un fenómeno complejo donde la experiencia espiritual de un hombre tiene repercusión, y tiene repercusión porque conecta con este proceso de transformación. Y nosotros hemos tenido, los que estamos tratando de pensar nuestra fe evangélica en América Latina, hemos tenido que desarrollar una comprensión de la fe que tome en cuenta el poder transformador de la palabra de Dios, no únicamente en que te pasas de una iglesia a otra iglesia, sino en el hecho de que tu vida cambia y de que llegas a ser
un agente económico. Una estudiosa en Ecuador encontró que los protestantes se distinguían de los otros en una comunidad indígena porque tenían cuenta bancaria. Es decir, porque como no se gastaban la plata en alcohol, tenían plata para ahorrar. De modo que al entender el protestantismo nuestro, que viene justo cuando estamos liberándonos del yugo español, nos ayudará a ver cómo enfrentar las nuevas transiciones, las nuevas situaciones que se están dando y que se van a dar. Agradecemos al Señor por la herencia de los reformadores. Tratamos de entender mejor todo su contenido. Que el Señor nos ayude a mirar al frente porque Él va adelante, como fue en el siglo XVI.